de la UTPL, Microaula de Derecho Laboral. En este episodio abordaremos un tema decisivo en la práctica, el finiquito laboral. El propósito es clarificar qué es, qué efectos produce, cómo se realiza un cálculo correcto de prestaciones e indemnizaciones cuando corresponda, cuáles son las responsabilidades del empleador y en qué escenarios procede su impugnación. Como pregunta guía podemos plantear cuándo un finiquito cierra realmente la relación laboral y cuándo puede ser cuestionado por vicios, errores de cálculo o vulneración de derechos. Nos acompaña en este episodio el magíster Juan José Puertas Ortega, juez del trabajo y catedrático universitario, para aportar criterios técnicos y prácticos sobre el finiquito, el cálculo de rubros y los errores más frecuentes en su elaboración y revisión. El finiquito es una pieza clave al final de la relación laboral. Ahí se reflejan los pagos pendientes y cuando corresponde indemnizaciones proporcionales y otras prestaciones. En la práctica no basta con firmar y pagar. El finiquito debe corresponder a lo que realmente ocurrió en la relación laboral y a los valores que efectivamente se deben. Los problemas más comunes son simples: rubros que no se incluyen, montos mal calculados o falta de claridad sobre lo que se está reconociendo. Por eso, entender el finiquito como método, qué revisar y cómo, evita reclamos posteriores y protege tanto a trabajadores como a empleadores. Estimado doctor, para empezar por lo esencial, ¿qué es el finiquito laboral y qué rubros debe comprender como mínimo al momento de liquidar una relación laboral? Bien, muchísimas gracias y muchas gracias asimismo por esta invitación que la acojo con total afecto para la universidad a la cual igualmente me pertenezco. Bien, hablar de finiquito, como usted lo acaba de señalar en su presentación, en su introducción, significa justamente terminar la relación laboral, ¿no? Yo creo que toda relación laboral debería, como mínimo, concluir con una liquidación. Pero el acta de finiquito es un paso adicional, porque cuando hablamos de liquidación, que normalmente hasta se los toma como iguales o semejantes, no es lo mismo, porque hablar de liquidación únicamente significaría liquidar valores o hacer un cálculo. En cambio, el acta de finiquito, a más de estos valores que efectivamente la ley dispone y que señala que debe ser pormenorizado, es decir, incluir todos los rubros que se están calculando para terminar la relación laboral, conlleva también otros elementos o otros datos que tienen que incluirse en dicho documento. Sin embargo, de ello, yo decía, como mínimo, toda relación laboral debería, sin que esto sea lo ideal, terminar con una liquidación. Vamos a lo formal. Lo formal sería, en cambio, concluir la relación laboral ante el Ministerio del Trabajo con una acta de finiquito. ¿Por qué la importancia de este documento? Decía yo, no solo es poner números, sino también otros datos que son de suma importancia y adicionalmente lo mencionaba ante la autoridad competente, puesto que esta consignación de datos conlleva una responsabilidad al empleador, ¿sí? De hecho, el Ministerio del Trabajo ha emitido algunas resoluciones respecto del acta de finiquito y la responsabilidad que tiene el empleador justamente para consignar esos datos. Esos datos tienen que ser, como usted lo dijo, veraces y verificables en lo posterior, porque una cosa es el finiquito y otra cosa podría ser, lo que usted ya lo anticipaba, un reclamo laboral o una impugnación del finiquito. Entonces, por ello la importancia, tanto en el concepto como tal de terminación de la relación laboral, como también cuando se suministran los datos que deben ser absolutamente veraces, reales y, como digo, deberían comprobarse por cualquier eventualidad posterior. Me preguntaba usted también qué rubros se incluyen. Por regla general, por supuesto,
tenemos los derechos que son derechos básicos de la relación laboral, que a la larga son instituciones jurídicas, ¿no? Cada una de ellas, dependiendo el tiempo de relación, la remuneración, tenemos el 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, si fuera el caso de desahucio, o también el despido intempestivo. Y por supuesto algunos otros elementos que conlleva la formalidad del acta de finiquito, como por ejemplo, decía yo, la remuneración. Porque consignada la remuneración, después de la remuneración, los otros datos o que se calculan van en torno a esta remuneración, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, un elemento sustancial del acta de finiquito es poner la forma como terminó la relación laboral. Es decir, conocer, saber efectivamente, dentro de las formas que nos dispone el artículo 169 del Código del Trabajo, consignar la adecuada, ¿no? La legalmente procedente, ¿sí? Entonces, bueno, eso es en definitiva lo que constituiría el acta de finiquito. Perfecto, doctor. ¿Y qué efectos produce el finiquito en la práctica y en qué escenarios procede su impugnación en vía legal? Bien, bueno, el efecto, como la definición que acabamos de dar, efectivamente es la culminación de forma legal ante la autoridad administrativa, en este caso, para dejar sentada la terminación de la relación laboral. Yo le mencionaba, hay algunas resoluciones del Ministerio del Trabajo que por un lado nos hablan de la obligatoriedad de inscribir los contratos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez también hay la obligatoriedad de consignar el acta de finiquito. Entonces el efecto de por sí justamente es que se verifique la terminación de la relación laboral con los elementos que lo había manifestado: la forma, los rubros, ¿no es cierto?, la remuneración, el tiempo de labor, y que todos ellos en suma hacen el acta de finiquito, que a la final constituye ya posteriormente, si es que fuera el caso, en un elemento probatorio de suma importancia. Doctor, ¿y cuáles son aquellos motivos que se evidencian mayormente en la práctica en cuanto a la impugnación del acta de finiquito en vía legal? Bien, bueno, el código, bueno, primero debemos señalar que el trabajador puede impugnar el acta de finiquito, es decir, manifestar que no está de acuerdo con los datos que se han consignado. El código habla también de dos cosas que son importantes. La primera, que señala que debe estar debidamente pormenorizada, es decir, que deben estar detallados muy concretamente cada uno de los rubros que se están liquidando, ¿sí? Por ejemplo, decíamos anteriormente, 13º sueldo, 14º sueldo, si fuera el caso, despido intempestivo, y los rubros que atañen a cada uno de ellos. Si el trabajador no está conforme con estos rubros o con la liquidación, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un cálculo, no está conforme con esta liquidación, por supuesto que puede impugnarlo. Ahora, lo otro es la autoridad, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. ¿Quién debe cuidar de que sea pormenorizada y que se preserven todos los derechos laborales, que es una actividad cotidiana de los inspectores del trabajo? Pues velar justamente que se cumplan estos derechos. Pero, por supuesto, eso no siempre sucede. Y por ejemplo, tal vez, ya decía yo, los rubros no sean los correctos o no se pusieron todos los rubros, o por otro lado, la forma de terminación, de la relación laboral no es a la que corresponde, ¿no? El trabajador dirá, no, a mí me despidieron, y el empleador dirá, no, la terminación fue por mutuo acuerdo. Entonces también se puede impugnar. Y por supuesto, otro que ya me refería yo anteriormente, el tiempo de la relación laboral, ¿no es cierto? Si es que difieren en el consenso, por así llamarlo, del tiempo de la relación laboral, puede impugnarse.
hay una cuestión importante de reciente data que, bueno, anteriormente esto más es producto de la jurisprudencia. Anteriormente, hace muchos años atrás, había que en la demanda poner un poco hasta sacramental la frase de impugno el visto bueno, ¿no? Y efectivamente se daba o no se daba validez a esa impugnación, pero siempre y cuando se mencione la impugnación. La jurisprudencia ha ido evolucionando y ya no es necesario textualmente decir la impugnación. De hecho, hay una última resolución de la Corte Nacional de Justicia en donde señala que si es el juzgador el que efectivamente se percata de que eventualmente hay una discrepancia entre los elementos que se han probado con el acta de finiquito, no necesariamente deberá decirse esa frase, como dije, un poco hasta sacramental, de impugnar, sino que de por sí el finiquito es impugnable para el trabajador e inclusive en la actualidad el juzgador tiene la obligación de velar por los derechos y ver si es que el acta de finiquito ha sido correctamente realizado. Perfecto, doctor. Muy clara su respuesta. Y para aterrizarlo con un ejemplo sencillo, ¿podría compartirnos un caso real desde su experiencia, debidamente anonimizado, en el que el finiquito fue impugnado judicialmente por un error de rubros, cálculo o consentimiento? Bueno, hay muchísimos casos, ¿no?, en donde el documento de finiquito se vuelve como la prueba principal de un juicio de trabajo, ¿no? Creo, para traerlo a colación únicamente, a pesar de que es algo que ya en la actualidad un poco ha sido superado, pero considero de que tuvo mucho, inclusive, connotación a nivel nacional en el tiempo de cuando pasamos la pandemia en el año 2020, marzo del 2020, hubo muchísimas empresas que realizaban el acta de finiquito y, como mencionaba yo en un momento, hay que consignar la forma de terminación de la relación laboral. Y esto no se veía mucho hasta justamente la pandemia. Cuando sucedió la pandemia, se utilizó muchísimo el caso fortuito o fuerza mayor, ¿no?, como forma de terminación de la relación laboral. Entonces, por un lado, la empresa, la parte empleadora, consignaba todos los rubros, no había ningún problema en cuanto a ello, pero en cambio la forma de terminar la relación laboral para el trabajador, por supuesto, que no era a la que correspondía, ¿no es cierto? Entonces, la demanda se propuso por despido intempestivo, ¿no? Y claro, ya dentro del proceso judicial, de las pruebas correspondientes, inclusive ya con las nuevas normas que fueron emanándose para un poco tener claridad sobre el tema, porque hay que decirlo, en el momento preciso casi todos estábamos un poco con desconocimiento porque era algo muy novedoso, muy nuevo, ¿no? Y podría decirse que efectivamente era un caso fortuito, fuerza mayor. Las resoluciones asimismo que emitió el Ministerio del Trabajo eran más bien para conservar la relación laboral. Podía, recordará usted, suspenderse, podían dar vacaciones, teletrabajo, etcétera, cualquier otra, pero menos terminar la relación laboral. Entonces, y luego inclusive la ley humanitaria también tuvo su injerencia en cuanto a el análisis de esta disposición, el caso fortuito fuerza mayor, y efectivamente se señala cuando se imposibilita el trabajo, no hay otra. Y como le decía, en cuanto a las resoluciones del Ministerio del Trabajo, era más bien preservar la relación laboral, que fue lo que en definitiva, a fin de cuentas, así se resolvieron los múltiples casos a nivel nacional, ¿no?, en donde se probó, se verificó, decía yo, con las pruebas correspondientes, la terminación de la relación laboral, que no fue el hecho que se plasmó en el acta de finiquito ante autoridad competente, ya en vía judicial se probó que efectivamente
era o constituyó un despido intempestivo. Por ende, los rubros iban a cambiar absolutamente, ¿no? Son casos bastante interesantes que se dieron mucho en la práctica, porque en la realidad no estuvimos preparados como sociedad para enfrentar todos los desafíos que nos impuso la pandemia en cuanto pues al trabajo y a su correcta terminación, buscando también cuidar y proteger los derechos de la parte trabajadora, ¿no? Para cerrar, 3 ideas clave. El finiquito es un acto de liquidación, debe consignar de forma expresa y verificable los rubros adeudados al término de la relación laboral conforme a la modalidad de terminación y a lo efectivamente devengado. El cálculo correcto es determinante. La conflictividad suele originarse por rubros omitidos o errores de liquidación. Cuando existen omisiones, errores relevantes o vicios que afectan la voluntad o el contenido de la liquidación, el finiquito puede ser impugnado. La decisión dependerá en gran medida del respaldo probatorio. Doctor, desde su experiencia en judicatura y docencia, ¿qué considera que más necesita aprender un estudiante o un joven abogado para manejar correctamente un caso de terminación y finiquito con rigor y responsabilidad? Bien, yo creo que en la pregunta está englobado justamente la respuesta, porque tomar para sí un caso laboral significa primero tener conocimientos previos. Por ende, la recomendación inicial sería estudiar muchísimo y leer muchísimo respecto, yo decía, sobre las instituciones jurídicas, porque el acta de finiquito que lo distingue justamente de la liquidación, de una liquidación fría, porque en ella se ponen rubros que cada uno de ellos significa una parte del derecho laboral. Por ejemplo, el 13º sueldo, como habíamos mencionado, 14º sueldo, vacaciones, etcétera, y sobre todo, que es de absolutamente estudio para los señores estudiantes, conocer las formas de terminación de la relación laboral, ¿no? Entonces, porque el estudiante y posterior abogado no va a defender únicamente al trabajador, sino también al empleador. Decíamos en un momento que el empleador es responsable de los datos que va a ingresar en esa acta de finiquito y por consiguiente necesita la asesoría o debería tener la asesoría de un abogado, ¿no? Este abogado debe por consiguiente conocer absolutamente las instituciones jurídicas del Código del Trabajo y los derechos, por supuesto, que le atañen al trabajador, tanto como para defender a la parte trabajadora o a la parte empleadora. Creo que esa recomendación va de la mano con lo que usted señalaba, estudiar, investigar, para tener responsabilidad sobre el caso que yo estoy asumiendo. Porque muchas de las veces hay casos que planteados por el usuario del sistema judicial podrían resolverse de una u otra forma. Entonces, sí tiene mucho que ver este estudio, llamémoslo teórico, doctrinario, de las instituciones del derecho laboral para conocer. Usted conoce que el derecho en general debe estudiárselo siempre, todos los días, y sobre todo el derecho laboral, que es muy cambiante. Cada día o cada tiempo tenemos nuevas resoluciones y que tienen mucho que ver justamente con el acta de finiquito, que nos traen nuevas visiones o expectativas de hacia dónde va el derecho. Entonces, pues esa sería la recomendación, que tal vez no sea algo muy puntual, pero de forma general, pues hay que saber las instituciones del derecho laboral. Muchas gracias, doctor, por ese consejo que sin duda va a ser de gran valía para nuestros estudiantes y para los profesionales en derecho. Y para conocer un poco más ese rol personal, desde su experiencia jurisdiccional,
¿Qué hábito o práctica realiza usted antes de tomar una decisión en un caso complejo para asegurar claridad y rigor en su análisis? Bien, creo que va un poco de la mano con la recomendación anterior, ¿no? Hay que tener absoluta convicción teórica, doctrinaria de lo que se va a resolver. Es también una práctica habitual y más en la actualidad con todas las herramientas tecnológicas que existen, consultar jurisprudencia respecto del caso que se está resolviendo. Entonces, muy importante saber qué ha dicho la Corte Nacional al respecto, ¿no? Claro, usted me pone un caso complejo, que justamente cuando es complejo, cuando parece que no sucediera, pero sí, ¿no? Hay situaciones o hechos que no han sido resueltos como un antecedente por la Corte Nacional de Justicia. Entonces, toca relacionar obviamente la teoría, la doctrina, el derecho propiamente dicho y la jurisprudencia, ¿no? Y con ese cúmulo un poco la experiencia que se tiene en la función judicial, resolver con toda certeza, ¿no? Decía, voy a traerlo a colación al doctor Asdrúbal Granizo, para un poco terminar, decía que el juez tiene que ser sobre todo ético, ¿no es cierto? Y si conoce derecho, mucho mejor. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esa respuesta. En definitiva, el finiquito es un acto de liquidación que exige precisión y transparencia, identificar correctamente los rubros adeudados, calcularlos con método y dejar un respaldo verificable. Un finiquito bien elaborado reduce conflictividad y protege derechos. Un incompleto o mal liquidado abre la puerta a la impugnación y a controversias posteriores. La recomendación es simple: rigor en el cálculo, claridad en lo consignado y evidencia suficiente de lo pagado. Finalizamos este episodio de la UTPL, Microaula de Derecho Laboral. Nuestro agradecimiento especial al magíster Juan José Puertas por su valioso aporte. Muchas gracias. Si este contenido le resultó útil, compártalo y acompáñenos en el siguiente episodio.